Lo que vamos a ver son los problemas que salen con la función cuadrática. Y en los problemas con la función cuadrática principalmente lo que vamos a utilizar es el vértice, ¿verdad? Menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. ¿Ok? Entonces los problemas siempre van a estar relacionados como que el costo, que la altura, que el tiempo, son como de ese tipo, ¿verdad? Entonces en el problema uno tiene que aprender cómo a identificar cuál de estas dos, si este es el X y este es el Y, cuál de los dos me están preguntando, ¿verdad? Yo tengo que aprender a identificar cuál de los dos es el que tengo que usar, ¿verdad? Entonces, lo más importante es ver, digamos, qué es en realidad lo que a mí me van a preguntar, ¿verdad? Porque sí, puede ser que la función esté dada como en términos de la ganancia o del precio o del costo. Entonces, si el problema habla como del máximo, cuál es el costo máximo o cuál es la utilidad máxima o cuál es el tiempo máximo y ese tipo de cosas, entonces yo sé que yo lo que tengo que utilizar es eh, uno de estos dos del vértice. Porque en la función cuadrática, ¿verdad? La función puede ir así. Entonces el vértice es el punto más alto que tiene la función. O puede ser el punto más bajo, ¿verdad? Que tiene la función cuadrática. Entonces por eso es que algún problema puede ser que sea de máximo o sea de mínimo, ¿verdad? Entonces, para que tengamos en cuenta que es alguna de las dos cosas que nos van a preguntar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Me parece que esta de aquí está como cortada. Entonces vamos a usar uno de los problemas que vienen aquí. Ok, entonces viene una función f de x igual 2 x menos 20 a la 2 más 400. Ok, entonces donde dice que x, muy importante, la función hay que aprender a identificar qué es cada cosa, ¿verdad? Para saber qué es lo que a mí me van a preguntar. Entonces aquí ya me dicen que x es las unidades. Entonces cuando yo sé que x es las unidades, yo identifico que es f de x. ¿Okay? Entonces dice que la función de costo, entonces nos están hablando del costo que tienen las unidades. Entonces el costo sería mi f de x. ¿Okay? Entonces yo sé que si una unidad me cuesta, no sé, 100 colones hacerla, entonces yo sé que el x es la unidad y que el f de x es el costo, ¿verdad? Entonces para yo saber qué es lo que me van a preguntar, porque si a mí me preguntan el x, ¿ok? Si a mí me preguntan el x, yo sé que tengo que usar esta, menos b entre 2a. Pero si a mí me preguntan el f de x, o sea, el costo, yo sé que tengo que utilizar la otra, menos discriminante entre 4a, ¿verdad? No uso las dos, uso una de las dos, la que a mí me convenga con respecto a lo que me piden en el problema, ¿verdad? Con respecto a eso es, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos nuestra función y nos dicen que el x son las unidades y que el f de x es el costo. Entonces vamos a revisar la pregunta. ¿Cuántas unidades se deben de producir para tener un costo mínimo? ¿Okay? Entonces ahora me preguntan, muy bien, me están preguntando que cuántas unidades. Entonces me están preguntando el x. ¿Okay? No me están preguntando el y, me preguntan simplemente el x. ¿Ok? Entonces, si me preguntaran que cuál es el costo, si la pregunta estuviese planteada de forma diferente, que cuál es el costo mínimo que se puede obtener en la empresa, que ya ahí me están preguntando el y, ¿verdad? Entonces, pero en este caso a mí lo que me están preguntando es el x, ¿verdad? Porque me están diciendo que cuántas unidades se deben de producir para tener un costo mínimo, ¿verdad? Si me preguntaran que cuál es el costo mínimo que yo puedo tener,
Entonces, obviamente que uso pues la fórmula de y. Pero en la función, esta función tiene como un, como un truco, digamos, como algo más porque no está planteada. Recordemos que la función cuadrática era ax a la 2 más bx más el c. Pero vean que esta función que está aquí arribita, 20 paréntesis x menos 20 a la 2 más menos 400, más 400, perdón, esta función no está planteada de esa forma, porque tiene un paréntesis ahí de medio, en medio, perdón. Entonces tenemos que ir a desarrollar esa fórmula antes de poder utilizar la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, recordemos que tenemos que la función es f de x 2. Recordemos que en medio del paréntesis y el número hay un por. X menos 20 a la 2 más 400. Entonces, recordemos que hace un tiempo habíamos visto esto, ¿verdad? Eso es una fórmula notable. No recuerdo hace cuánto fue que lo habíamos visto, pero lo habíamos visto en otro tema. Pero ahorita no me acuerdo en cuál. Entonces, simplemente hacemos el desarrollo, ¿verdad? Recordamos que x menos 20 a la 2 es igual. Y usábamos el esquema, ¿verdad? Paréntesis a la 2 menos 2 por paréntesis más paréntesis a la 2. Entonces, recordar que este era el primer término y este era el segundo. Entonces, aquí va el primero, y en esta parte va el segundo y el segundo. Ok, entonces simplemente completamos x y el otro es 20 y 20. Ok, entonces vamos completando, ¿verdad? A la hora de desarrollar la fórmula notable. Ok, x a la 2 menos. El 2 se multiplica por el 20, entonces 40x. Ok, cargamos esto un poco para acá. Y 20 a la 2 es 400. Ok, ya tenemos resuelto lo que está en color verde, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Nada más lo sustituimos. Bueno, lo vimos cuando vimos composición de funciones, ya me acordé. Entonces, f de x es igual 2 por paréntesis, porque todo esto que está acá de color verde, todo esto lo convertimos en todo esto, ¿verdad? Entonces, x a la 2 menos 40x, perdón, más 400, cierro paréntesis, más otro 400 que estaba por aquí. ¿Ok? Vamos un poquito a la operación. Okay, recordemos que cuando hay un número, ese número va a multiplicar a todos los términos del paréntesis. O sea, multiplica este y multiplica el último. Entonces 2 por x, 2x a la 2, se mantiene el exponente. 2 por 40 menos 80, x. Y este da 2 por 400, 800. Y al final nos queda este otro 400. Que simplemente estos dos de acá se suman, ¿verdad? Entonces sería 2x a la 2 menos 80x y estos dos dan 1200. ¿Ok? Entonces una vez que ya estamos ahí, ya bueno, ya ahora sí tenemos la función como la necesitábamos al principio, ¿verdad? Que la función tiene que ser de esta forma de acá. Ax a la 2 más bx más c. Por eso hicimos todo este montón de procedimientos, ¿verdad? Porque vean que la función no estaba planteada de esa forma. Entonces, por eso estamos haciendo todo ese montón de procedimientos. Y ahora sí que una vez tenemos la función de la forma ax a la 2, ax a la 2 más bx más c, sacamos el a, b y c. Entonces, a es 2, b es menos 80 y c es 1200.
Entonces, como recordamos que X son las unidades y Y o f de X, que es lo mismo, es el costo, ¿verdad? Y entonces el problema decía que cuántas unidades se deben producir, ¿ok? Este X, ¿verdad? Entonces para X usamos menos B entre 2A. Siempre. Y para Y vamos a usar menos discriminante entre 4A. Entonces simplemente sustituimos X igual menos, ¿ok? Menos 80, porque recordemos que B también es negativo, entre 2 por 2. ¿Ok? Eso simplemente lo metemos en la calculadora y nos va a dar 20, ¿verdad? Eso nos da 20. Entonces significa que en el cuadrito de aquí ponemos aquí el 2 y aquí ponemos el 0, ¿verdad? Entonces vienen 4 cuadros. Entonces ponemos el 2 aquí y el 0 aquí. En los demás no ponemos nada, ¿verdad? En los demás no se ponen nada. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Se deben producir 20 unidades para que el costo sea mínimo, ¿verdad? Eso es la cantidad de unidades que se deben de producir para poder obtener el costo mínimo. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta que tengan? Y si no, para seguir con el otro problema. Profe, yo me quedé después de que uno multiplica. Ajá, ¿qué pasó? Aquí. ¿Qué pasó? ¿En cuál? ¿En esta? Ajá. Ok. Entonces vamos a repasar esta parte. Ok. Acuérdense que delante, digamos, cuando la letra no tiene un número adelante, es porque es un 1, ¿verdad? Y también cuando hay un numerito delante de un paréntesis, ese número multiplica todos los que están adentro, ¿verdad? Se distribuye. Entonces, digamos, 2 por 1 da el primero, ¿verdad? 2 por 1, 2 y mantengo el x a la 2. Después 2 por menos 40, 2 por 4, 8 y mantengo el 0, o sea, da menos 80. Y ahora 2 por 400 menos 800, ¿verdad? Después el 400 que está aquí afuera, simplemente lo bajo, ¿verdad? Lo bajo y al final lo que voy haciendo es que sumo los dos términos semejantes, que son estos dos de acá. Estos dos son los que tengo que sumar. Entonces 800 más 400 son 1200, ¿verdad? Y el 2x a la 2 y el menos 80 simplemente se mantienen. Y después una vez que tenemos la función escrita pues de esta forma, ¿verdad? Cuando tenemos de la forma ax a la 2 más bx más c, sacamos los valores de a, de b y de c. Entonces, luego que tenemos eso, simplemente vemos qué es lo que nos están preguntando. En este caso, vemos si nos preguntan el x o nos preguntan el y. Previamente ya habíamos sacado de que el x eran las unidades y que el y era el costo, ¿verdad? Entonces, como nos están preguntando las unidades, yo uso la formulita de acá, esta de acá, y nada más sustituyo y ya obtengo el valor. Y esa es la respuesta que pongo en el cuadrito. ¿Ok? No sé si le aclaré la duda. Sí, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, vamos a hacer el segundo problema. Vamos a hacer el segundo problema para que tengamos, digamos, las ideas más claras de cómo es que se resuelve. Dice que hay un proyectil, bueno, digamos que los proyectiles tienen un movimiento parabólico, entonces si hay un, no sé, qué sé yo,
digamos que es un cañón ahí. Entonces, cuando dispara la bala hace un movimiento parabólico, ¿verdad? Igual con la pistola, igual todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O las armas en general, digamos. Entonces dice que hay un proyectil que se lanza hacia arriba desde el suelo y la altura del proyectil, a la altura a la que está el proyectil después de 3 segundos está ok, ahí viene, ¿verdad? Entonces nos hablan de dos cosas, nos hablan de la altura, ¿verdad? Y nos hablan del tiempo, ¿ok? Nos hablan de dos cosas muy importantes. Entonces, yo tengo que identificar cuál es X y cuál es Y, ¿verdad? Entonces, dice que el tiempo es T, ¿verdad? Y que la altura es H de T. ¿Okay? En este caso, entonces, yo sé que la altura es este de acá, ¿verdad? Y el tiempo es este de acá, ¿verdad? El que está en el eje X. Entonces, para mí el tiempo va a ser el X. El tiempo va a ser el X y la altura va a ser el Y. ¿Okay? Para saber cuál de los dos de la fórmula tengo que utilizar, ¿verdad? Porque muy importante, digamos, cuando viene la función, digamos, en este caso es h de t, ¿verdad? Entonces, lo que esté adentro de aquí del paréntesis, en este caso es una t. Este es h de t. Entonces, lo que está aquí adentro de la variable, esa va a ser siempre el x. Y la otra variable de afuera va a ser el y, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces, la de adentro es el x. En este caso, pues como aquí nos dicen que el x en este caso no se llama x, sino se llama t. Entonces yo sé que pues nada más sé que es el x, pero nada más utilizo otra letra. Pues y tengo que averiguar cuántos segundos tarda en volver al suelo, ¿verdad? Ok. Yo lanzo el proyectil, ¿verdad? Que aquí hay algo muy importante en este ejemplo, en este ejercicio precisamente. Okay. Okay, aquí hay, voy a dejar esto, simplemente saber. Okay, aquí hay algo muy importante que debemos ver porque parece ser que en este problema nos están preguntando algo distinto, ¿verdad? Entonces recordamos que este de acá es el tiempo y que esta es la altura, ¿verdad? Entonces, que se tiraba, este es el cañón ahí que tira el proyectil, y aquí va el proyectil, y el proyectil en algún momento tiene que caer al suelo, ¿verdad? Porque no se va a quedar en el aire, ¿verdad? El proyectil no se queda en el aire, sino en algún momento ese proyectil tiene que tocar el suelo. Vean que la pregunta es un poquito distinta que la del primer problema, porque no nos están hablando ni del máximo ni del mínimo, ¿verdad? Aquí no nos están hablando de ninguno de esos dos. Simplemente nos están diciendo que que cuántos segundos tarda en ese proyectil en volver al suelo, ¿verdad? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces nos preguntan que cuánto tiempo tarda el proyectil, que es este que está acá, en llegar aquí. ¿Ok? Entonces vean que esto es una intersección. Es la intersección con el eje X. Bueno, en este caso es con el eje T. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Primero, bueno, apuntamos el criterio. Que el criterio es menos 4,5 t a la 2 más 24t. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es sacar el a, el b y el c. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos que el a es el valor que está con el x a la 2. Bueno, en este caso no se llama x, sino se llama t.
Entonces el A es el que está con el T a la 2, o sea, menos 4,5. El B es el que está con el T, ¿verdad? Entonces 24. Y vean que en este criterio que está aquí, no existe un valor de C, ¿verdad? Entonces no hay C. Simplemente cuando no hay C ponemos un 0. ¿Ok? Entonces aquí, ojalá que tengan la cálcula a la mano para que se vayan a modo de 53. Ok, para que se vayan a modo de 53 y pongan esos valores y me digan cuánto les dio cuánto les dio el X. Y para que lo revisen. 6 sobre 3. ¿Cuánto? 16 tercios. 16. Y solo un resultado le dio. O le dio dos. X2, 0. Ok, sí. Ok, da 0. Ajá, y el otro le dio 16 tercios. ¿Cuánto es en decimal? 5,33, ¿verdad? Vamos a correr esto. Entonces, en este caso de este problema que acabamos de resolver, da dos respuestas, ¿verdad? El tiempo cero, que es, bueno, cuando está el proyectil antes de ser lanzado, y porque digamos que en ese tiempo está en el suelo, ¿verdad? Y el tiempo cero, que es este que está aquí, y el tiempo 16 tercios. 16 tercios, que es el tiempo que está aquí, que es cuando vuelve a caer al suelo. Pero ahorita está en el suelo antes de ser disparado, y después de ser disparado, cuando llega a ser a 16 tercios, ahí es cuando cae otra vez al suelo, ¿verdad? Entonces la respuesta que tomamos es esta. ¿Ok? 5,33. Digamos que lo que vamos a hacer es ponerla como 5,33, nada más ahí con dos decimales. Entonces, ¿cuántos segundos tarda en volver al suelo? Tarda 5,33 segundos en volver al suelo. Entonces, en los cuadritos, ven que en los cuadritos viene una coma. Entonces, simplemente ponemos 5 acá y el 3 aquí y 3 aquí. ¿Ok? Y eso sería todo. Vean que en los problemas, cuando les hablan del máximo o el mínimo, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos que usar el vértice. ¿Verdad? Máximo y mínimo, vértice. Y cuando nos hablen de cuánto tarda en tocar el suelo y ese tipo de cosas, más que todo en los ejercicios que son así, o cuánto tarda en caer al suelo, o tocar el suelo, o ese tipo de cosas, yo sé que yo tengo que usar la intersección con el eje X, que me ayuda con el modo de 53, ¿verdad? Saco el A, B y C, los meto en la calco y ya puedo interpretar las respuestas, ¿verdad? No voy a poner que 0 segundos porque 0 segundos es cuando no se ha disparado, ¿verdad? Cuando está en el suelo, en el momento antes de ser disparado. Y el siguiente resultado, que es 16 tercios, representa el resultado cuando ya el proyectil se lanzó, hizo todo el movimiento al desplazarse por aquí, ¿verdad? Se desplazó y cayó aquí, ¿ok? Entonces, cuando ya el proyectil cayó aquí, donde está este punto verde, ese es 16 tercios, que es la respuesta en este caso, ¿verdad? ¿Ok?